Muy buenos días, muchas gracias a Gustavo Martini, a Fernando García Frugoni, a Lucas Casado, líderes de proyecto y de área que me dieron la oportunidad de abrir esta jornada y dirigirles a ustedes algunas palabras. Tengo un problema con mi única neurona, no sabe si manejar el control o manejar el micrófono, pero voy a tratar de hacer las dos cosas a la vez. Bueno, me pidieron que hable sobre el problema de las malezas y plagas resistentes y que trate de darle un contexto general a esta jornada, pensando sobre todo en los desafíos que está enfrentando la agricultura. Lo primero que quiero mencionarles es que sobre el título de esta charla, ¿no? Lo que son las plagas y las malezas resistentes. Si nosotros hubiéramos visto la agricultura como yo cuando me recibí y empecé a trabajar en estos temas a fines de los 80, tras casi 30 años que tenía la agricultura extensiva basada sobre todo en las tecnologías de insumos en la República Argentina, el título de esta charla no lo hubiera entendido nadie, ¿sí? Porque ¿de qué resistencia me están hablando? En la bibliografía internacional sí había referencias de resistencias, pero en los cultivos extensivos y en Argentina la palabra resistencia no existía. Sin embargo, a pesar de ese modelo agrícola que teníamos en aquel momento, agrícola-ganadero, extensivo, con rotaciones predominantemente cerealero, con labranzas y insumos, también existían problemas en la protección de los cultivos y existían malezas problema. Algunos de ellos que necesitaron, como está ocurriendo ahora en el país desde las ONG, en aquel momento el esfuerzo de los organismos nacionales para poder de algún modo combatirlos. Entonces la primera cuestión es que este tema de la resistencia en Argentina es relativamente nuevo. De hecho la primera resistencia detectada en una maleza y reconocida en una maleza fue allí a comienzos de los años 90 y fue detectada en una herbicida una imidazolinona de muy amplio uso y fuerte residualidad también. Prácticamente único, en el cual el país tuvo el honor de ingresar al escenario global, diciendo nosotros también tenemos nuestros problemas de resistencia, además de los problemas que usualmente se generan. Si miramos esta evolución y esta situación y llegamos a la actualidad con casi, como dice la transparencia, cerca de 25 biotipos de malezas y resistencias en algunas plagas a eventos transgénicos prácticamente ya confirmadas y en difusión, o sea, con un debilitamiento de muchos otros eventos transgénicos, lo que encontramos es que hay algo que evidentemente es propio de la dinámica de los sistemas de producción que desencadena este tipo de problemática y que por lo tanto merecen ser analizados, ¿no? Porque durante mucho tiempo la agricultura existió, al mismo tiempo desde que aparecen los eventos transgénicos, 30 años, y no teníamos este tipo de resistencias porque generamos algún cambio en el modelo y de pronto aparecieron y rompieron el escenario y después desapareció la problemática y después vuelven a aparecer con mayor fuerza y mayor implicancias sobre el modelo agrícola este tipo de problemáticas y nos obligan a pensar cómo abordarlas, ¿no? Y tal vez ya casi contando el final de la película, a que pensemos que no debemos tal vez cometer los mismos errores que nos llevaron al problema. Bueno, por esto es que me planteé para esta charla tres objetivos. El primero es darle en contexto, lo voy a hacer muy rápido porque son cosas que todos nosotros hemos vivido y que de algún modo... Después tratar de analizar el rol que nos cabe como investigadores, algunos como asesores, otros como productores en
en los procesos de toma de decisión para el análisis de estas tecnologías o de las herramientas de las que disponemos para enfrentar este tipo de problemas y finalmente tratar de ir ensamblando esto con el trabajo que desde ACREA se ha hecho y que nos convoca hoy en esta jornada. Trabajo que desde ACREA se ha hecho y de las manos de muchos de los que están aquí presentes exitosamente. Bueno, si uno mira la agricultura extensiva, ¿no? Esta agricultura productora de granos que tiene la Argentina, en los últimos 30 años lo que observa es un escenario sumamente dinámico. Lo analicemos por donde lo analicemos. Desde el punto de vista de la superficie que se sembró, en los últimos 30 años prácticamente más que duplicamos la superficie sembrada, aumentamos la capacidad de sembrar cultivos en Argentina, pasamos de 15 a 35 millones de hectáreas. Si uno mira esa tasa, es una tasa casi constante de expansión de área del 2% anual, ¿sí? Si bien hay algunos signos que indican que esto podría estar cambiando en los últimos años, en realidad no hay todavía signos muy visibles que permitan decir que esa desaceleración se está produciendo cuando uno mira el conjunto de los resultados. Es una agricultura que se expandió y que aumentó la productividad, es decir, permitió que nuestros cultivos produjeran más por cada una de esas hectáreas que se estaban sembrando y que nos permitieran alcanzar en esta campaña una cosecha prácticamente récord cercana a las 140 millones de toneladas en los principales cultivos extensivos de cereales. Sin lugar a dudas, hay ahí puesto un montón de conocimiento, de manejo de herramientas tecnológicas que permitieron poner en marcha una maquinaria capaz de en un tiempo relativamente breve, 2 generaciones, cambiar el escenario de la agricultura en Argentina. Generó cambios en la importancia relativa de los cultivos, y esto no es menor porque montó un sistema, un desarrollo industrial alrededor de uno de los cultivos para promover un cambio en lo que se sabía hacer, y esto no es menor. Piensen ustedes que cuando los inmigrantes llegaron a Argentina, lo primero que sembraron es lo que hacían en sus países natales, y eso es cultural, ¿sí? Y es cultural que nosotros nos educamos en universidades, empezamos con los problemas técnicos, en universidades donde hay una visión y nos transmiten ideas sobre cómo son las cosas, y que después cambiar esa forma de hacer las cosas es sumamente difícil. Sin embargo, el productor agropecuario generó alrededor de este cambio y el crecimiento de la superficie sembrada con soja cambios importantísimos en lo que hacía, en el conocer de lo que hacía, y también la forma en que se organizaba y gestionaba los recursos de la producción, incorporando muchas tecnologías de muy alto impacto y sobre todo cambios organizacionales, como se señalan allí, muy importantes dentro de este modelo. Es decir, estamos analizando una problemática que tiene actores en el sector que fueron capaces de verdaderas transformaciones o revoluciones, que en algunos casos yo he dado a llamar la segunda revolución de las Pampas en estos últimos 30 años. ¿Cuáles fueron los procesos dominantes de ese periodo? Para tratar de terminar de cerrar este contexto. Claramente, si uno lo mira, hay 4 cosas que tienen que haber sido dominantes para lograr lo que se logró. La primera es la adaptación al cambio. Y esto es muy importante cuando uno está pensando en cuáles son los nuevos desafíos que uno enfrenta, porque ya enfrentó desafíos, pudo cambiarlos y pudo generar cambios exitosos frente a esa situación, ¿no? Entonces hay una adaptación, una capacidad de adaptación al cambio muy grande en nuestras empresas, en nuestros técnicos, en nuestros actores que nos acompañan, empresas proveedoras de insumos y demás. Que toda esa adaptación al cambio se pudo mantener en un proceso de expansión y con sostenimiento de la productividad. Es decir, que no significó una relación de un trade-off, como se dice en inglés, entre que, bueno, hago esto pero pierdo aquello, sino que
se pudo ir generando un sistema que se funcionara conjuntamente. El tercero de los elementos, y tampoco es menor desde la problemática de malezas y de plagas, es el de la intensificación tanto tecnológica y en el uso del suelo. Por primera vez la Argentina tenía un índice de uso del suelo de casi 1,25 durante este proceso de transformación. Eso significa que sembraba 25% más del área física disponible en algunos de los momentos de esta transformación, con un nivel de intensificación en la agricultura sumamente importante, ni que hablar de lo que significó la intensificación tecnológica, apoyada fundamentalmente en cambios en la genética, en aumento del uso de agroquímicos, tanto fertilizantes como también en algunos casos los fitosanitarios en generales, y un montón de otras tecnologías que acompañaron el proceso, entre ellos las silobolsas o las herramientas o maquinarias de precisión, que eran el amanecer de las tecnologías digitales dentro del agro. Fundamentalmente todo este escenario, uno dice, ¿cómo es que todas estas piezas se pudieron mover exitosamente? Y lo hicieron en base a conocimiento. Es decir, nuestra actividad se apoyó en el saber, y no solo en el saber hacer, sino en el saber para poder prever cuáles eran los resultados de cambios que iban a ser dramáticos, ¿sí? Fíjense ustedes, lo que quiero señalarles es que se enfrentaban problemas que no habían sido vistos con anterioridad y que de alguna manera se resolvieron, y fundamentalmente porque había ciencias que acompañaron con ese conocimiento o soportaron o apoyaron una gran parte de esos cambios. Bueno, esto pasó, y entonces, ¿qué es lo que se está estableciendo después de este proceso que muchos de ustedes seguramente habrán vivido? Los que son de mi edad lo han vivido plenamente, y nos podemos considerar privilegiados en ese sentido, haber sido testigos de un cambio de esta magnitud. ¿Qué es lo que está estableciéndose? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, lo que estamos viendo es que hay un agravamiento, ¿sí?, del deterioro. Agravamiento es porque el proceso de deterioro no se genera en esta revolución, sino que ya venía, y lo que han hecho una gran parte de estos cambios es profundizarlos, ¿sí? De deterioro, cuando hablamos de deterioro tanto físico, de los recursos que manejamos, los síntomas son evidentes en muchos casos, en grandes extensiones de las áreas más productivas de nuestro país, pero fundamentalmente es lo que nos convoca hoy acá, un deterioro en el ambiente biótico en el que nuestros sistemas se mueven, entendiendo como ambiente biótico justamente la profundización del problema en malezas, plagas, también en algunos casos podríamos incluirlo en enfermedades y en la pérdida de la diversidad de algunos de nuestros sistemas. Ese agravamiento también está asignando en esta época un aumento de los conflictos en lo que ahí se denominan interfaces. Interfaces son áreas de interacción o de contacto entre distintos grupos de interés entre la sociedad, entre el urbano y el rural, por ejemplo, entre grupos con distintas líneas de pensamiento y otros. Estos conflictos de interés en estas interfaces aumentan, asociados a este proceso de expansión y demás. Y ciertamente de todo esto está ocurriendo mientras que siguen entrando en el escenario nuevas tecnologías, hay un proceso de innovación tecnológica y ciertamente una expansión de la genética dentro de nuestro sector, con la incorporación de nuevas tecnologías y una gran parte de las, entre comillas, esperanzas puestas en su contribución a la solución de muchos de los problemas. Estos procesos dominantes, entonces, generan lo que yo llamo, y que a veces cuesta reconocer, problemas complejos, ¿sí? Los problemas complejos tienen raíces muy diversas, interacciones muy difíciles de prever en cuanto a sus resultados.
Y el origen del problema complejo que enfrentamos en las resistencias de malezas y plagas radica justamente en esto que ha pasado, en los cambios en el sistema de producción, los cambios en el uso de la tierra, en la expansión de la agricultura, el deterioro del suelo, la reducción del área con cultivos de invierno, etc. Todos estos cambios en el sistema de producción son señales que el sistema biológico detecta, ¿sí?, como filtros que determinan que operen determinados cambios en ellos. Hay cambios en el sistema tecnológico, ciertamente el sistema tecnológico es uno de los filtros más importantes que tienen nuestros sistemas productivos, ¿sí?, con la expansión de los cultivos resistentes, en un principio a glifosato y ahora a un montón de otros herbicidas, tanto en soja e insecticidas, tanto en soja como maíz y algodón, con resistencia, con la generación de protoxinas en sus tejidos, quise decir, no resistencia a insecticidas. Y costo de tecnologías y disponibilidad de tecnologías mucho mayores, y muchas tecnologías bajan sus costos, su disponibilidad es mucho más amplia, y esto lleva a un uso mucho más frecuente e importante de estos aspectos. Y finalmente, y este no es menor, una actitud y una demanda, que es lo que consolida lo que vulgarmente se llama un modelo productivo, ¿no es cierto? La actitud de la sociedad, en este caso de la sociedad productora, de la sociedad que acompaña a los productores, con sus distintos tipos de actores, buscando la simplificación de procesos productivos y la concentración de genética, por ejemplo, en algunos casos, o la concentración en la búsqueda de soluciones. Todos los problemas complejos, cuando se reciben señales de este tipo, desembocan en el tipo de problemas que estamos justamente abordando con los proyectos que desde CREA se han iniciado. Entonces, si uno lo ve desde este lado, el problema de, por ejemplo, las malezas resistentes no es nada más que un síntoma de deterioro de un sistema. Cuando hablo de deterioro, uno dirá, ¿pero qué es? ¿Por el suelo? No, es un deterioro, es la pérdida de información que tiene ese sistema, ¿sí?, para regular naturalmente procesos complejos. Entonces, el exceso de simplificación del sistema genera el tipo de respuestas, y por eso es que uno de los síntomas de deterioro es la aparición de las malezas resistentes. Y si nosotros miramos la trayectoria que ese gráfico muestra desde los años 60 y nuestra productividad en los distintos cultivos, y no vemos ningún caso de maleza resistente, aisladamente una flechita que tiene el número 1 donde aparece la primera maleza resistente, y después en un proceso de transformación, concentración y simplificación muy marcada del sistema, una lluvia de problemas que dicen cómo hago para abordar no ya un problema, sino una cantidad muy diversa de problemas. Y hasta el momento, si uno sintetiza esto, podemos decir que hemos descubierto, y la palabra descubierto no está puesta allí adrede, porque es lo que nosotros podemos decir que hoy existe, pero seguramente hay muchos más que está esperando ser descubierto en cada uno de nuestros lotes y en cada uno de los eventos que manejamos en nuestros híbridos y cultivos. Pero si hemos descubierto cerca de 27, como dice ahí, o 30, según la información que cada uno maneje, biotipos resistentes, es decir, especies y formas de distintas especies resistentes, por ejemplo, a 4 grupos principales de herbicidas. 9 de ellos son latifoliadas, como señala ahí, 9 especies, y 8 son gramíneas. O sea, tenemos hoy 17 especies distintas resistentes caminando por nuestros lotes, buscando complicarnos un poco más la vida. Esto es una parte de ese contexto y un signo de ese contexto, que similarmente afecta a los cultivos transgénicos y la promoción de las resistencias a las plagas, ¿no es cierto? Como dice ahí, cuando nosotros introducimos o sembramos un cultivo transgénico, estamos colocando una presión de selección en nuestro sistema que está operando todo el tiempo, las 24 horas.
y eso va a generar una respuesta natural del sistema biológico, porque hay una pérdida de información muy grande. Y las poblaciones de insectos se adaptan, y hablo de las poblaciones, o desaparecen. Entonces, hasta aquí traté de reunir cuál es el problema desde la forma en que nosotros lo operamos. Me gustaría señalarles, ustedes me van a avisar los tiempos, ¿no? Sigo con el micrófono. Bueno, ustedes me van a avisar los tiempos, ¿sí? Muy bien. Las malezas, como dice allí, las plagas son blancos móviles de las tecnologías. Es decir, nosotros le disparamos, pero muchas veces no es que la maleza, sino las poblaciones se corren del lugar donde están y nosotros hemos disparado al aire, o ellas han generado un movimiento fluyendo, como dice, cambiando y coevolucionando en nuestros sistemas para sobrevivir. No tiene otra intención que permanecer donde estaban, y nosotros no tenemos otra intención que sacarlas muchas veces de esos lugares, ¿no? Creo que ahí está parte del problema. Entonces esto nos lleva al meollo de la cuestión, que no es que todos ustedes lo conocen, pero a veces nos pasa desapercibido. Hace muy poco tiempo un profesor de botánica de la Universidad de La Plata comentaba justamente esto, asociándolo a aquel proceso del ciclo de la vida del cual dependen o por el cual pasan todos los demás procesos, ¿no? Y esto es lo que se llama la evolución biológica. Él hacía referencia a el Aleph, ¿no? Ese punto donde todas las cosas confluyen en la historia de Borges. Y la evolución biológica es la base de la generación de las resistencias. Y si uno mira la historia de la vida, como dice allí, tiene casi 3.500 millones de años, y fíjense ustedes la cantidad de información que puede haber ahí, y toda la información que hemos aprendido a lo largo de esos 3.500 millones de años está en el ADN que todos los organismos vivos tenemos. Todos los organismos vivos tenemos esa molécula que Watson y Crick descubrieron hace unos años, ¿sí? La selección natural, entonces, aquello que nosotros generamos con nuestros manejos, con nuestros disturbios, con nuestros filtros, como yo llamaba antes, desembocan a escala poblacional, en las poblaciones de aquello que nosotros intentamos eliminar, que son heterogéneas, desembocan en un proceso de adaptación. Es decir, la selección natural reconoce en la adaptación un mecanismo para sobrevivir, para que la vida permanezca, ¿no? Y las resistencias o las especies problemas son el resultado de procesos adaptativos. Si uno no entiende esto, no entiende la forma en que debe combatir el problema, porque cualquiera de las tecnologías en forma simple lo que hace es abordar, ¿sí?, un aspecto y dispara siempre la misma señal. Esa señal es percibida por la población, y los que no son, los que estaban al costado de ese disparo, vuelven a convertirse ahora en un problema mayor que el que teníamos antes, porque ya nuestro tiro no sirve. Entonces pensamos muchas veces que las tecnologías pueden ir contra este proceso, y ahí hay una base del problema para la solución del problema, ¿no? Ese modelo simple agrícola que nosotros hemos desarrollado, como dice allí, reconoce o descubre en las resistencias de las malezas y las plagas las dificultades que tenemos de enfrentar la información acumulada y el conocimiento en principios de la vida mismos, cosas que son propias de la vida y que han hecho exitosos a esos organismos a través del tiempo. Han hecho que sobrevivan y que no desaparezcan. Entonces, en general, cuando nosotros centramos la atención en el uso de tecnologías simples y tenemos la intuición de que podemos de esa manera solucionar el problema a través del uso de un herbicida o a través del uso de un genotipo,
esa simplificación en nuestros sistemas productivos dejan de lado las verdaderas vías que podríamos estar tomando para solucionar el problema, que significan reconocer que es complejo, reconocer que estamos enfrentando un problema que ha aprendido muchas cosas y que tenemos que solucionarlo de una manera tan dinámica como aquella misma que le dio su origen. Así que, a mi entender, y acá que hago el primer paréntesis, me parece que los proyectos CREAS entran perfectamente dentro de este esquema, en el sentido de que no tratan de solucionar necesariamente un problema, sino que tratan de ver las respuestas que tiene el sistema frente a los problemas, y que en esas respuestas justamente se pueden generar marcos donde se pueden desarrollar teorías, hipótesis y eventualmente soluciones efectivas por tiempos finitos si no las modificamos. Es decir, lo que nos enseña la biología es que si queremos tener el manejo de un problema, tenemos que cambiar constantemente su solución. Para esto vamos a analizar el enfoque cómo está dividido el enfoque en esta problemática, ¿no? Si uno pone a los herbicidas o la genética, en el caso de los eventos transgénicos, como parte de un sistema tecnológico, y pone a la ciencia como parte de un sistema generador de conocimiento, no cabe duda que en todos los procesos de transformación que hemos visto, la tecnología ha tenido un rol crucial, importantísimo, y ha sido la principal fuente o driver de los cambios que se generan en la historia de la agricultura desde siempre y en la historia reciente de nuestra agricultura más particular. Por supuesto que abordar un problema desde el punto de vista tecnológico es mucho más simple porque está enfocado. Yo pruebo esto contra esto y veo si esto elimina o no, soluciona o no, atenúa o no el problema. Permite una aproximación experimental, no necesariamente científica, pero sí experimental. Yo puedo ver qué nivel de probabilidad tengo de repetir el resultado que he tenido. Evalúa sistemas simples, es decir, controlan una serie de otros factores y tienen un mayor generalmente aporte de recursos, es decir, como las tecnologías son bienes apropiables, el flujo de recursos o de energía en forma de dinero hacia este tipo de aproximaciones es siempre mucho mayor que hacia otras aproximaciones alternativas, ¿no? Si nosotros vemos a la tecnología entonces como enfocada en la solución de un problema y a la ciencia dentro del contexto de nuestra educación y de nuestra profesión como el generador del conocimiento y de una explicación, en el tema particular de la sanidad de cultivos hay 5 aspectos que tenemos que reconocer como relevantes y parte de este contexto. Primero es que ha habido un brusco cambio tecnológico. Es con la incorporación tanto de nuevos fitosanitarios o de fitosanitarios viejos pero usados de otra manera, de hecho ustedes lo están viviendo en los últimos años, y de eventos transgénicos. Hay muchos avances hechos en el manejo de estas tecnologías que son, uno podría decir, prácticamente empíricos, es decir, muchas veces no podemos explicar por qué falla o es exitoso un determinado tratamiento, ¿sí? Y en definitiva hay un bajo uso de la teoría o del marco del conocimiento científico dentro del manejo o del desarrollo de esa tecnología. La ciencia, cuando hablo del desarrollo de la tecnología, hablo del desarrollo aplicado, es decir, cómo un instrumento se pone en funcionamiento dentro de un campo o lote en particular. La ciencia avanza en estos temas en general muy supeditada a la tecnología, y este es uno de los problemas que tenemos incluso con las interfaces. Es decir, mucho del conocimiento científico está supeditado o está promovido por el desarrollo tecnológico y no por la búsqueda de soluciones independientes o distintas o el conocimiento en sí mismo. Entonces, en realidad la ciencia termina reforzando el enfoque tecnológico de nuestro modelo agrícola. La tecnología es simple,
en general, cuando es simple, y muchas veces es simple, tiene una dosis, un producto, se siembra un cultivo, no encuentra la solución a los problemas que son complejos, y muchas de las aproximaciones que tratan de ser integradas son meros intentos o discursos de integración, pero no verdaderos procesos de integración de conocimiento en la búsqueda de soluciones. Y más recientemente se están incorporando, de hecho, sí, nuevas tecnologías que pueden abrir frente a este escenario alternativas totalmente distintas, fundamentalmente en relación a los problemas que se pueden generar, y algunos de ellos van a ser analizados en esta jornada en otro momento del día. Entonces, la pregunta es si estaremos encerrados en un viejo dilema. Estaremos encerrados en un dilema donde un campo de maíz, un lote de maíz infestado con malezas, se le enfrenta una solución en un proceso tecnológico, la aplicación de un determinado herbicida, pero de pronto alguna de esas malezas sobrevive en ese cultivo y se ve en el cultivo siguiente, y entonces aparece un nuevo problema. Ese nuevo problema generalmente vamos a tratar de enfrentarlo con un mismo tipo de solución, y lo que sabemos es que más tarde o más temprano, pero en los tiempos actuales más temprano que tarde, vamos a enfrentar nuevos problemas. El enfoque, si es exclusivamente tecnológico, entonces orienta una solución de un problema que cada vez puede dar origen a nuevos problemas peores, porque perdemos herramientas cuando lo vamos bajo esa forma de atacarlo. Usualmente esa nueva tecnología genera nuevos riesgos, mayores conflictos o problemas que son de igual o mayor impacto. Ya voy terminando, y creo que lo importante es la necesidad de unir la teoría a la práctica, de unir el conocimiento verdadero y en reconocer la complejidad del problema para la solución. Soriano, en el año 1975, un profesor de ecología, decía que en realidad la solución de los problemas de malezas, no había resistencia en aquel momento, pero sí malezas problemáticas, y necesitaban de un hombre impráctico. Es decir, porque el hombre práctico, el que maneja la llave inglesa, y si es plomero, lo que sea, es un hombre habituado a la mera práctica diaria de solucionar problemas que tienen solución. Pero cuando nosotros estamos enfrentando un problema que la herramienta no funciona, lo que necesitamos es alguien que pueda observar, mirar qué es lo que está pasando, dónde están las fallas, y tratar de enseñar a todo el sistema cómo abordar una nueva solución. Creo que los proyectos CREA y muchos de los aprendizajes que hoy van a poder ser transmitidos en este día tienen mucho que ver con esta última parte, que es decir, a ver, tomemos un poco de distancia del problema, sigamos viendo alternativas, pero sobre todo observemos qué es lo que está pasando para ver por dónde es que podemos enfrentar el problema. Y eso no es más que trabajar con un enfoque que yo llamo emergente, ¿sí? Y que uno podría resumirlo en la figura que ustedes están viendo sobre la derecha de la pantalla, en la que lo que está ahí graficado es la relación entre la aparición de vástagos de una maleza, en este caso es Gramón, y las unidades térmicas acumuladas. Y ustedes van a ver una serie de puntitos. Esos puntos son datos. Y ese trabajo podría haber terminado en esos datos. Eventualmente podría haber generado información. Y la información es el modelo que atraviesa esos datos, esa línea con sus intervalos de confianza en línea punteada que atraviesa esos datos. Entonces ustedes saben de qué forma se relaciona la variable que está sobre el eje con X con la variable que está sobre el eje Y. Hemos transformado datos en información, pero lo importante es ahora transformar esa información en conocimiento y decir esto puede tener un valor predictivo que asociado a una forma de utilizar una tecnología herbicida permite un control más eficaz y eficiente que otro tipo de control. Y eso es lo que muestra el inset chiquitito, la figura chiquitita, que es una evaluación hecha en campos CREA hace muchos años, en la que este tipo de contexto o marco teórico
fue puesto a prueba en condiciones de producción para evaluar una tecnología en el control de una maleza. Creo que este tipo de desarrollo de conocimiento de incorporación de este conocimiento y de su integración con las tecnologías es lo que tenemos que hacer, y para hacerlo hace falta desarrollar un lenguaje común entre los distintos actores que intervienen, investigadores, empresas, productores y asesores, y comunicación entre esas partes. Esos nexos de comunicación y de desarrollo del lenguaje estaban en general ausentes alrededor de esta problemática, y de alguna manera los proyectos CREA vienen a ponerlos sobre el tapete, ¿sí? Juntémonos frente a un escenario donde podemos ver cosas diferentes, a hablar un lenguaje que entendamos todos y a comunicarnos qué es lo que cada uno está viendo, acumulando frente a lo que vemos las experiencias que otros han desarrollado, para tratar de generar buenas hipótesis que después la ciencia transforme de algún modo en conocimiento. Esto significa un cambio como enfoque emergente de una agricultura tecnológica donde el foco esté basado en la corrección de los problemas. Che, ¿qué tengo para matar esta maleza? ¿Sí? Dicho así brutamente, y no en la prevención del problema. ¿Qué pude haber hecho para no tener este problema que hoy estoy de algún modo enfrentando? Y yo creo que en una agricultura que sea sostenible o sustentable, la tecnología debe volver a ser una herramienta para manejar con arte y conciencia, nosotros como profesionales, asesores, investigadores, la complejidad de los sistemas y de los problemas que los sistemas tienen en el contexto en el cual estamos trabajando. Es muy difícil abordar soluciones integradas. Es muy difícil abordar soluciones integradas porque en general integrar actores que muchas veces tienen lenguajes y visiones tan distintas sobre los mismos problemas, porque en general eso significa incorporar a las tecnologías herramientas no apropiables, mucho más complejas de aplicar, requieren mucho más conocimiento, mucha más dedicación, requiere estar, y de hecho uno de los proyectos que insiste en un monitoreo muy intenso y cuidadoso, significa eso, significa que no podemos tomar la decisión desde un escritorio, que tenemos que estar allí y ver qué es lo que pasa antes de tomar ninguna decisión. Son beneficios muy difíciles de valorar y generalmente hay desconocimiento de los procesos claves que uno está tratando de abordar, y eso significa que hay baches de información. Y bueno, cuando hay baches de información es un buen diagnóstico para empezar a llenarlos, y generalmente entonces, como tenemos el bache de información, no tenemos ganas de hacer el esfuerzo de llenar esos baches, lo que hacemos es seguir pensando que una solución simple va a poder acabar con el problema. En definitiva, frente al tipo de problemáticas que estamos enfrentando, tenemos que construir lazos muy fuertes entre la tecnología y la ciencia en las malezas, la ciencia de las malezas y las plagas. Tenemos que construir, como dice ahí, mucho más espacios de interacción para rescatar conocimiento con los científicos y experiencia con los asesores, con los investigadores de campo, con los monitoreadores, con todo el grupo que de algún modo construye un proceso tecnológico a partir de una herramienta. El escenario que tenemos, hoy estamos hablando de estos 27 a 30 biotipos, seguramente va a seguir cambiando. Y seguramente vamos a agregar más componentes a esa lista si seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Probablemente podamos atenuar durante algún tiempo algunos de estos efectos, pero poder de una forma duradera solucionarlos significa enfrentarlos con toda la complejidad que el problema tiene. Porque, como dice allí, descansar en la búsqueda de soluciones simples frente a un problema complejo, usualmente lo que hace es esconder la oportunidad que tenemos de abordar soluciones que son más duraderas. Nos convencen de que con eso estamos bien, o nos convencemos que con eso estamos bien,
y en realidad vamos a estar bien por un tiempo. Nos tomamos una aspirina cuando lo que tenemos es otro problema en algún otro lugar. 4 comentarios finales, en realidad son 5. Primero, que en este contexto, ¿no?, la producción extensiva en la que estamos viviendo está justamente en una transición, y el problema que nos enfrenta, resistencias de malezas y plagas, es un ingrediente más en esa transformación agrícola, y su solución es uno de los elementos que tenemos para atenuar los posibles futuros crecientes conflictos que podamos tener al respecto. Porque nuestra agricultura está buscando de algún modo reconstruirse y atenuar aquellos efectos no deseados que de algún modo se propagan y hacen visibles en nuestro medio. Si en el siglo XX, como dice ahí, predominó la física, y uno podría decir que el siglo XX fue el siglo de la física, con los físicos que transformaron nuestra concepción del mundo y del universo, nuestra humilde transdisciplina en la agronomía, uno podría decir que estos últimos 30 años han sido... Ya estoy terminando, no te preocupes. No te pongas nervioso. Han sido de la ecofisiología. Y en el siglo XXI, muchos dicen ya que va a ser el siglo de la biología, y en nuestra disciplina tenemos que convertirnos en esta nueva etapa y en esta tercera revolución que enfrenta nuestra agricultura y transformación en el periodo de la ecología. El éxito de las tecnologías de protección es de interés y en gran medida responsabilidad de un gran grupo de actores. Todos tenemos responsabilidad en los problemas que enfrentamos y en las soluciones que otorgamos a esos problemas. El aporte y la durabilidad, como dice ahí, depende de acciones colectivas, no de acciones aisladas, y porque estamos enfrentando problemas complejos que involucran incluso las interacciones entre los distintos actores. Esas acciones tienen que estar sostenidas en una profunda, veraz, verdadera y amplia comunicación, y en especial de capacitación de todos los actores. Como nunca antes vamos a tener que abordar tecnologías e impactos a escalas que no estamos usualmente preparados o no fuimos usualmente, reconocemos que debíamos abordar. Generalmente trabajamos dentro de los límites del alambrado de nuestros lotes, ahora tenemos que trabajar a escala de paisaje para solucionar y muchos de los otros problemas que permitan a nuestra agricultura convertirse en un modelo para nosotros, nuestros hijos y sobre todo para todo el mundo, de sostenibilidad y de alguna manera, por decirlo así, profesionalismo. Bueno, con esto yo termino. Les agradezco la atención que me han dado y quedo a disposición de ustedes por cualquier pregunta durante los recreos o donde sea.